El ojo humano es un sistema óptico positivo o convergente que forma una imagen invertida del mundo externo sobre la capa sensible de la retina. Entonces todas las imágenes son invertidas. Entonces tenemos así, por ejemplo, esta imagen, cómo llega la retina al revés. Pero bueno, como se trata de la fototransducción, al cerebro llega recta. Entonces, la refracción se define como el cambio en la dirección de la luz cuando pasa de un medio transparente a otro de diferente densidad óptica. Esto va a afectar su velocidad de propagación, que no varía su longitud de onda, pero sí la velocidad en que va a propagar. Este cambio de dirección de la onda lumínica usamos para mover los focos y la formación de imágenes en los pacientes que tienen vicios de refracción. Cuando habla de mover los focos, es que la imagen se forme donde se tiene que formar en la retina. Si se formó muy adelante, la movemos para atrás, y si se formó muy atrás, la movemos para adelante. Entonces, cuando los pacientes tienen estos vicios de refracción, en los cuales su sistema óptico no es capaz de formar imagen nítida en la retina, para ello utilizamos lentes que cambian la vergencia, o sea, la dirección de los rayos. Si un haz de luz entra con rayos paralelos a un lente, al salir del lente, los rayos convergirán o divergirán. Ese es el proceso de la refracción. Entonces, es un proceso mediante el cual el sistema óptico entrega luz focalizada al interior de la retina, sobre todo a nivel de la fobia. ¿Y de qué va a depender ese proceso de refracción? Primero, de la curvatura de la córnea. Acuérdense que la córnea también es un lente. Después, del poder de refracción del cristalino. Y tercero, del eje antero-posterior del ojo, o sea, del largo axil del ojo. Entonces, de la córnea, del cristalino y del largo axil. Entonces, cuando hablamos de estos, tenemos que entrar a conocer qué es un dioptrio. Toda superficie que separa dos medios de distinto índice de refracción, al atravesar la luz, esta va a experimentar un cambio de dirección. Factores que determinan la potencia del dioptrio. El índice de refracción, en este caso, por ejemplo, tenemos el clásico ejemplo del lápiz en un vaso de agua. Entonces tenemos el lápiz que está en el aire, y como cuando atraviesa el lápiz parece que se ha cortado, se ha partido, porque son diferentes índices de refracción. Para que sepan, la película lagrimal, la córnea y el humor acuoso tienen prácticamente el mismo índice de refracción. La película, la córnea y el humor acuoso. El radio de curvatura, la cara anterior de la córnea, de 7.7 milímetros. El valor dióptrico de 43 dioptrías, que es 2 tercios del valor total de los dioptrios del ojo. El cristalino también es un lente que tiene una biconvexidad, en el cual la cara anterior de 6 milímetros, la cara posterior y el valor dióptrico, o sea, todo influye, la cara anterior y la cara posterior de la córnea, y la cara anterior y posterior del cristalino, de 20 dioptrías. Sumados a 60 dioptrías, no más. Entonces, la córnea es una membrana dura y transparente que forma el frente de la superficie del ojo. Aquí más o menos te están poniendo los índices de refracción ahí, ¿no? El N. Y entonces, el cristalino es lo mismo. Cuando vemos el cristalino, su índice de refracción es diferente si es corteza o núcleo, pero de todas maneras, ambos actuarían convergiendo los rayos lumínicos hacia la fobia. Entonces acá tenemos otra fotito donde está el objeto, el aire, la córnea y sus diferentes índices de refracción. Entonces casi tienen estos tres el mismo índice de refracción, el cristalino un poquito más, el monillo también tiene casi el mismo índice de refracción. Esto estamos hablando siempre y cuando los medios estén transparentes. Si cambian su transparencia, cambian su índice de refracción. ¿Qué es lo que ocurre con un leucoma corneal, con un IPEMA, o sea, sangre en cámara anterior,
con un hemovitrio, o sea, sangre en el vitrio o cámara posterior, una catarata, entonces ya no son los mismos medios, entonces ya cambia el índice de refracción. O no llega la luz directamente a la retina. Entonces, dioptria es la unidad que hace referencia al poder de convergencia o de divergencia de una lente, para lograr que los rayos que llegan paralelos, tras atravesarla, confluyan en un foco a 1 metro de distancia. Entonces, la potencia de un lente se mide en dioptrías y es el inverso a su distancia focal expresada en metros, que es lo que anotamos cuando tomamos los prototipos. Entonces, dentro del sistema óptico del ojo tenemos que la córnea tiene 43 dioptrías y el cristalino 20. Eso estamos hablando de lo común, no varía. Por eso, a veces son miopías por falta de, por alteraciones en el cristalino, o hipermetropías por alteraciones en el cristalino y no necesariamente por el tamaño del ojo. En la pupila va a actuar que el rayo de luz perpendicularmente atraviese el eje óptico, la pupila va a limitar la entrada de luz, va a eliminar como un efecto estenopeico la incidencia de los otros rayos y va a evitar las aberraciones y da profundidad al ojo. Entonces ahí también trabaja la pupila. Entonces vamos a entrar directamente en lo que es la emetropía. La emetropía, etimológicamente, le dicen ojo dentro de la medida, emetro. En este ojo, los rayos paralelos de luz procedentes de un objeto lejano se refractan y convergen sobre la retina. Cuando el músculo ciliar está completamente relajado, permitiendo que los objetos lejanos se vean nítidamente, ya que el punto focal de la imagen coincide con la fobia. Ese es un emétrope. Ahí está el dibujito de un ojo emétrope. ¿A qué se denomina visión óptima? A la interpretación correcta de la información visual que depende de la capacidad del ojo para enfocar los rayos de luz sobre la retina. Luego vienen las diferentes ametropías. Entonces, si el ojo era dentro de la medida normal, estos son ojos por fuera de las medidas normales. En este caso, estando la acomodación relajada, acuérdense de que la acomodación actúa en la visión cercana, por eso te remarcan que la acomodación no está actuando aquí, porque es visión lejana. Entonces, los rayos paralelos de luz procedentes del infinito no se enfocan sobre la retina, sino con un foco por delante o por detrás de ella, lo que les decía. Se dice que los ojos amétropes tienen un error de refracción, ya que la causa es un defecto óptico y no un defecto funcional. Entonces, en castellano, tener miopía, hipermetropía y astigmatismo no son enfermedades, sino diferentes formas de ojo. Entonces, el error refractivo se puede considerar como un error en la potencia, debido a un desajuste entre la potencia equivalente y la longitud del ojo. Por ejemplo, si la potencia equivalente es demasiado alta para una determinada longitud, la imagen se formará por delante de la retina y esto resultará en un error refractivo miópico. En cambio, si la potencia es demasiado baja con relación a la longitud del ojo, la imagen se formará por detrás de la retina y eso resultará en un error refractivo hipermetrópico. Entonces acá tienen la fotito de cómo son, dijimos, longitud ocular, estando la acomodación sin participar, se ve la visión lejana, si la acomodación actúa, visión cercana. Entonces en un ojo normal la imagen se enfoca en el punto focal, que sería la fobia. En la miopía se le dice ojos grandes, si son miopes verdaderos, las imágenes se enfocan por delante de la retina. Ojos muy potentes, digamos. Ojos no muy potentes serían los ojos hipermétropes, ojos pequeños, donde la imagen se pasa por detrás. Y el astigmatismo, acá hay dos focos, que pueden ser miópicos e hipermetrópicos, es todo un lío el astigmatismo. Pero bueno, para que tengan una idea, son dos puntos focales, ¿bien? Que se pueden formar por delante, por detrás, uno por delante, otro por detrás, dos por... así son. ¿Sale? Luego tenemos los vicios de refracción. Entonces estamos hablando de las ametropías o vicios de refracción. No son enfermedades, recuerden. Ahora, que haya
que haya formas que se puedan convertir en enfermedades es otra cosa. Y generalmente se convierten en enfermedades por malas costumbres, no porque nacen así. Entonces, la primera causa de discapacidad visual en el mundo son los vicios de refracción. Discapacidad visual. Puede afectar, obviamente, a cualquier edad, no distingue raza ni estado socioeconómico, no producen ceguera, pero dificultan el aprendizaje, el desarrollo de la persona y limita sus capacidades futuras si no son corregidas a tiempo y se quedan ambliopes. Acuérdense que ambliopía es la definición de que no ha habido un desarrollo visual adecuado por falta de estimulación, en castellano, no han corregido su vicio de refracción a la edad que correspondía, ¿no? Entonces, por más de que quieran operarse o usar lentes de contacto o lo que sea, ya ha pasado la etapa del desarrollo visual, no van a quedar ambliopes. Es un ojo que no ve muy bien, no tiene mucha conexión. Entonces, todas las incomodidades que presenta el hecho de no ver, ¿no? El hecho de que en la época de la pandemia, el barbijo, se empañaban los anteojos, cuando llueve se nos mojan los anteojos, pacientes que con la misma medida ya lo ven a las 2 distancias porque ya tienen más de 40, entonces ya tienen presbicia. Entonces, toda esa situación. Y familias enteras que también existen la carga genética de las diferentes formas, porque se hereda la miopía, la astigmatismo y la hipermetropía se hereda también. Entonces, ¿cómo clasificamos las ametropías? En esféricas y en cilíndricas. Las esféricas, hablamos de ametropía esférica, cuando el sistema refractivo del ojo es simétrico alrededor de su eje óptico y el error refractivo es el mismo en todos los meridianos. En cambio, la cilíndrica se presenta cuando el poder refractivo del ojo no es igual en todos sus meridianos. Y ahí empezamos a hablar de las diferentes ametropías, como la miopía. Para que vayan aprendiendo, se utiliza mucho esta clasificación de la nomenclatura de la patología de la 52.1 con el CIE 10. Entonces, miopía viene del griego, que significa cerrar, guiñar los ojos, o sea, hacer efecto. ¿Qué tipo de efecto? Estenopeico. Estenopeico, corrige. Muy bien. Entonces, el miope ve mejor estrechando la apertura palpebral para conseguir una hendidura estenopeica que incrementa el difusión del foco. De hecho, estaba ahí. Entonces, la convergencia de los rayos luminosos se produce en la cavidad vítrea y tras cruzarse llegan a la retina formando círculos de difusión con imágenes desenfocadas. Es el defecto refractivo en el que los rayos paralelos procedentes del infinito se enfocan por delante de la retina. La miopía se presenta cuando el poder refractivo del ojo es más positivo, ¿se acuerdan? De lo necesario, o su longitud, este es otro tipo de miopía, o su longitud es excesiva, o sea, miopía verdadera, y su corrección es con lentes negativas, porque el ojo es positivo, la lente que contrarresta es negativa. Entonces, en los miopes, vemos que puede ser un ojo grande, donde la imagen se forma en el vítreo, por delante de la retina. Esos pacientes, los objetos cercanos lo pueden ver claramente y los objetos lejanos los ven borrosos. ¿Cuáles son la clínica? Los síntomas es mala visión de lejos, debido al poder más convergente del ojo, positivo. Mala visión nocturna, asociada al índice de refracción de los colores fríos, que predominan en la noche, y a la dilatación de la pupila, que aumenta el tamaño de la mancha de desenfoque, porque la pupila también actúa como estenopeico. Entonces, por eso mucha gente de noche ve miope, ve peor, o sea, tiene que tener como que un lente de día y un lente de noche. O sea, diferente medida. También suelen sufrir de dolores de cabeza. Los dolores de cabeza relacionados con la mala visión son dolores de cabeza localizados en la parte frontal. Son dolores de cabeza que se asocian con el uso de la visión, no es que me levante o me dé la cabeza. Entonces, son preguntas puntuales que nos sirven para saber si es un dolor de cabeza. Por ejemplo, viene el paciente, me duele la cabeza en la nuca, generalmente, ¿qué sospechamos si les duele la nuca? ¿No sabes? Es lo mismo un dolor de cabeza aquí, aquí, aquí. No. Diga, ¿qué podría ser si le duele la nuca? Acá. ¿Ah? No. ¿Quién tiene hipertensión? Por acá. ¿Tú? Stephanie. Punto para Stephanie.
Dolor de nuca es hipertensión hasta que se demuestre lo contrario. Migraña son dolores que generalmente pueden aparecer con auras. ¿Sabes lo que son las auras? ¿Qué son? A ver, no me acuerdo tu nombre, hija. La que nos cortó la uña la vez pasada. No. ¿Y quién más no se cortó la uña? Tú. Exacto. ¿Cómo te llamas? Sí. Claudia. Cuéntanos, Claudia. Las horas cuando el paciente en este caso va a ver como puntitos, luminosidades en la oscuridad o también en la luz. ¿Y luego qué va a ocurrir? Va a tener un dolor de cabeza intenso. Esa es el aura oftálmica. ¿Existen otras auras? Sí. ¿Cuál? Claudia. La migraña también puede tener esto. ¿Ah? La migraña también puede ser. La migraña viene después del aura. O sea, son sentidos que le están avisando que viene el dolor de cabeza. Me parece que eso sería el aura, ¿no? Pero tú me has descrito el aura oftálmica. Te vuelvo a preguntar, ¿qué otras auras podría haber? Si no sabes, dime, no tengo idea. No sé. No sé cómo doctora se lo estaba. Solamente sabías de esa aura. Ay, tú, a ver. Son manifestaciones que preceden un episodio de epilepsia, que pueden ser... Epilepsia. Solo epilepsia. Bueno, diferentes patologías, pero entre ellas pueden ser zumbidos, adormecimiento, migraña, luces, la presencia de luces, como dice mi compañero. Fotopsia se llama. Ajá. Ya, pero tú me estás hablando de las auras, el significado de aura. Entonces, Sí. ya. Y si yo te digo, me has descrito bastante, pero hemos dicho que existe la aura oftálmica. Hay gente que, como lo has dicho recién, ¿qué has dicho? Son manifestaciones que preceden a un episodio de epilepsia. de convulsión, será. Sí. No es realmente epilepsia, es una convulsión. Y eso puede ser, por ejemplo, Luces. ya, eso es zumbidos. fotopsias. O sea, aura oftálmica, zumbidos, ¿qué sería? ¿Y qué otra aura puede haber? Adormecimiento. Ya, parestesias. Ajá. ¿Ya? Entonces, normalmente las auras, como bien has dicho, son síntomas que preceden a algo que tiene que ver con algo relacionado con la parte neurológica, ¿no? Entonces tenemos el aura oftálmica y viene el dolor de cabeza, fotopsias y luego dolor de cabeza. Hay gente que siente olores feos y le viene el dolor de cabeza. Hay gente que escucha ruidos y le viene el dolor de cabeza. Entonces esos serían los sentidos activos avisando que viene el dolor de cabeza, la migraña. ¿Sí? Ya, entonces, en cambio, en el paciente que sufre de dolor de cabeza frontal relacionado con el uso de la vista, o sea, que como el paso de las horas le duele acá, no voy a sospechar que es una sinusitis. Tengo que pensar en que es un miope o un hipermétrope, alguien que no está corrigiendo su vista. Entonces, también habla de la cefalea occipital, debido al esfuerzo por interpretar las imágenes borrosas. Pero lo más frecuente es la cefalea o el dolor de cabeza frontal. Porque como les dije recién, la parte de la nuca más está realizado, ya sea con una contractura de las cervicales o con presión alta. ¿Ya? Luego también podemos tener como síntomas, sobre todo en los miopes, las fotopsias y las miomesopsias. Sin migraña, obviamente, sin migraña. Entonces, la miopía tiene una clasificación. Ya les dije que todo depende de todas las partes del ojo. Entonces, hay miopías de curvatura, miopías axiales, miopías de índice. Las de curvatura, por ejemplo, en el caso de que la córnea es más curva de lo normal, en el caso de la enfermedad que se llama queratocono, por lo que su poder dióptrico es mayor. Cambia su poder dióptrico porque cambia su curvatura, cambia su índice de refracción. Entonces, para los que no tienen idea de lo que es un queratocono, es la córnea en forma de cono. ¿Dónde está? Entonces, si vemos una imagen, nos vamos a dar cuenta que cambia la forma de la córnea.
Entonces la córnea se vuelve como un cono. Eso estamos hablando de una miopía por un problema a nivel de la córnea. Ahí donde estamos. Acá. Entonces, una miopía de curvatura. También existen las miopías de curvatura por las formas de cristalinos. También pueden ser cristalinos más redondos. Después tenemos la miopía axial, que les dije que en ese caso el tamaño del globo ocular es mayor a lo normal. Entonces, hablaron de la maqueta, muchos nombraron el tamaño del globo ocular. Entonces, cuando tenemos un ojo más grande, puede ser una miopía axial. Estas son las miopías más peligrosas porque el ojo crece, pero la retina no crece. La retina se estira acompañando el crecimiento del ojo y lo vamos a ver también como patología, luego en otra clase. Y luego tenemos las miopías de índice, en las cuales hay un aumento del índice de refracción del cristalino, por ejemplo, en el caso de las cataratas nucleares. La catarata nuclear afecta al núcleo, generalmente son las cataratas seniles, que hacen que el paciente se vuelva miope y deje los anteojos de presbicia. O sea, los abuelitos que dicen, no, pues está leyendo perfecto. Porque lee muy bien, pero su catarata quizás no le deje ver a 1,5 metros. Pero su vida es esa, la lectura, y se siente muy feliz. Tú lo operas de catarata y lo primero que te dice, y ahora no leo. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son las complicaciones generalmente que se presentan en los ojos miopes? Están relacionados con glaucomas, cataratas, maculopatías y sobre todo en miopías axiales, los desprendimientos de retina. ¿Cómo se tratan las miopías? Se colocan lentes bicóncavos, divergentes o menos. Acuérdense que son de ojos potentes, ojos positivos. Entonces le quitamos la potencia poniéndole lentes esféricas negativas. Entonces, acá tenemos una imagen, cómo normalmente se formaría la imagen en el miope y cómo, poniendo este lente bicóncavo, la imagen, hacemos que llegue hacia atrás, hacia la fobia, con un lente negativo. ¿Cómo corregimos entonces la miopía? Las corregimos con anteojos monofocales, o sea, a una sola distancia. Las corregimos con terapias como estas, que se llama ortoqueratología nocturna. Son lentes de contacto, pero que el paciente se lo pone para dormir y se lo saca al despertarse. Lo que hace es moldear la córnea y aplanarla y generar una miopía, disminuir la miopía. Pero le dura un día. También es uno de los tratamientos para las miopías. También se corrige con lentes de contacto. También se corrige la miopía con cirugía LASIK. Acuérdense que la cirugía en láser es básicamente tatuarle la medida en el ojo, no cambia la forma. Tatúan la medida en el ojo, para lo cual obviamente tienes que pasar estudios y tener una córnea lo suficientemente gruesa para tatuarte, porque si te tatuar con láser es quemar. Quemar es adelgazar, y adelgazar es provocar un queratocono o cirugía refractiva. Entonces, te tienen que estudiar. Si está apto para tatuarte todo lo que tú tienes, que te tatúen. Después, existen también otro tipo de lentes que se pueden colocar dentro del ojo, que están los fáquicos, porque fáquico se dice cuando tienes tu cristalino en tu ojo, y pseudofáquico cuando te sacan el cristalino y te ponen un lente en vez del cristalino. Entonces, el paciente pseudofáquico, lente intraocular pseudofáquico, y este es un lente multifocal, por ejemplo, ve que tiene como muchos circulitos, te permite corregir todo, miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia. ¿Quién no lo corrige? Los monofocales fáquicos. O sea, acá, en estos podemos corregir solo miopía, pero no, o sea, miopía, hipermetropía, astigmatismo, pero no presbicia. Porque acuérdate que la presbicia es un problema de la acomodación, de la fuerza que pierde el ojo con la edad para acercar las cosas. Entonces, este lente fáquico se coloca encima del cristalino. Este otro lente fáquico se coloca enganchado al iris, para lo cual tiene que tener espacio en donde. En la cámara anterior. ¿Ah? En la En la cámara cámara anterior. anterior, Michelle. Y acá, ¿dónde tiene que tener el espacio, Michelle? Cámara posterior. No te escucho. Cámara posterior. En la cámara posterior, exacto. Ahora,
¿A alguien se les ocurre qué complicaciones pueden llevar a tener estos dos tipos de lentes fáquicos? Ojos secos, si es que está en Cusco. No, no. ¿Por qué ojo seco? Sin la sequedad por fuera. Eso te puedes tener con el láser, porque estás trabajando sobre la córnea. Pero con un lente fáquico, ¿qué complicaciones podríamos tener? Al que me conteste le pongo 20 y no rinde el examen. ¿Keratocono? 0. Voy a contar hasta 5. 1. Levanten la mano. Un glaucoma. Ya, espérate. 1. ¿Quién más va a contestar? 2. 3. ¿Quién más? Ellos 3 tienen la oportunidad. A ver, Jorge, ¿qué complicación puede tener un lente fáquico? Un De cámara posterior. un glaucoma o una compresión de la retina. Ya. A ver tú, el segundo que levantó la mano. Glaucoma agudo, doctora, ¿puede ser? ¿Por qué? Explícamelo todo. Ah, no. Perdón. ¿Por qué glaucoma dijiste, Jorge? Bueno, el glaucoma podría ser porque en general comprima la cámara anterior y genere No. una... ¿Por qué la cámara anterior? Si me estás hablando de la cámara posterior. Estamos hablando de lente fáquico de cámara posterior, dije, ¿no? ¿Dije eso o no dije? Ya. En la cámara posterior podría comprimir la retina mediante Ya. una compresión de... No. Tú, Michelle. Tú dijiste glaucoma porque podría comprimir la retina. ¿Tú? Glaucoma agudo. ¿Por qué? Era porque se pierde la estrechez. Por ejemplo, si es en la cámara anterior, tal vez se puede hacer perder. Estamos hablando de lente de cámara posterior, no de cámara anterior. Este es de cámara anterior, que tú mismo me lo has dicho, Ajá. y este es de cámara posterior. Y estoy preguntando de cámara posterior. Posterior. Tú has dicho glaucoma agudo, y dime por qué. Es que iba más por el otro doctor. De posterior. Ok. ¿Tú, Claudia? Un glaucoma también. Un glaucoma porque. ¿De qué tipo? ¿Crónico, agudo? Pigmentario. Pigmentario. ¿Por qué? Porque el humor acuoso no va a poder drenarse de manera correcta. ¿Por qué? Porque va a haber una obstrucción ¿Dónde? en la cámara anterior. No. Va a ¿Hay haber más? Opacificación ¿De qué? de la cápsula posterior. La cápsula posterior no está en contacto con este lente. Nadie. Se han perdido, después de años que vengo dando 20, son hasta ahora la peor sección que he tenido en lo poco que estoy en esta universidad. No piensan, no razonan, no entienden, no escuchan, no prestan atención. Y van bien con el glaucoma agudo. ¿Por qué? Fácil, porque si el humor acuoso se forma en la cámara posterior, acá digamos, ¿no es cierto? Acá se forma el humor acuoso. Tiene que ir por la pupila a la cámara anterior. Acá es donde se drena el humor acuoso. Pero si yo pongo un lente acá, ese humor acuoso podría pasar por debajo del lente y obstruir ese drenaje a través de la pupila. ¿Se lo imaginan o no? Por eso estos lentes han cambiado, porque sí generaban glaucomas agudos. Han cambiado su plataforma y ahora tienen un hueco en el centro. Entonces se llaman lentes fáquicos. Lentes fáquicos. Así. Lentes fáquicos de cámara posterior. Entonces tenemos, ¿cómo nos ponen ahorita? Nos ponen con un hueco, a ver si están acá. Acá se ven las nuevas plataformas. Bueno, pero acá está muy bien. Acá de repente se nota. Entonces ahorita los lentecitos estos tienen como huequito para que no genere el glaucoma agudo. Si no antes,
tenían esa complicación. Ahora, lo otro que estaba diciendo, lo que estabas diciendo también estaba bueno, si hubieras dicho cápsula anterior. Voy a generar una no pacificación de la cápsula, una catarata. Si no hay el suficiente espacio entre el lente y el cristalino, no sé si de acá. Entonces puede tocar en algún, porque es un paciente joven, sigue moviéndose su cristalino. El cristalino no está quieto, se sigue moviendo, entonces puede en algún movimiento tocarse con el lente que le has puesto encima y generar una catarata a temprana edad. Pero lo más grave era el glaucoma agudo, porque no tenía la plataforma un hueco, que ahora sí lo tiene, que lo estoy encontrando ahorita. Lente fáquica intraocular, la plataforma del lente no lo estoy viendo. Bueno, pero háganse de cuenta que el lente tiene un huequito acá, chiquitito, por donde permitiría el paso del humor acuoso con una pupilita. ¿Bien? Qué pena, ninguno tiene 20. Y en el de cámara anterior, ya no para 20, para 18. En este, ¿qué complicaciones creen que pueda tener? También levanten la mano y exponen lo que piensen. ¿Nadie? Ese está más fácil que el otro. También puede ser, doctora. Tú vas a levantar la mano, espérate. Vamos a dar oportunidad a alguien más. ¿Quiere alguien más decir por qué? A ver, Abril, no, ¿quién es? No. Karim y Abril, ya, son dos. ¿Y tú, Machel? ¿Alguien más? Ya, expon primero Karim. ¿Tú también? Ya. Quizá en pacientes que tienen la cámara anterior estrecha, Ajá. colocarle un lente haría que se ocluya o tape el ángulo endocorneal, de modo que no hay un correcto drenaje del humor acuoso. ¿El ángulo lo taparía? No. Abril. Estando delante de la pupila, puede dificultar lo que es la acomodación, o sea, que la pupila se abre y se cierra, No, generando no. Funciona muy bien la pupila. No altera la función pupilar esta. Entonces, si igual que está igual adelante, no tiene que ver con lo que es el drenaje del humor acuoso al estar delante de la pupila. Sí, pero no a nivel del trabeculado. El trabeculado, el drenaje está acá, puede ser, ¿no? Cerca de él. Entonces, si el lente está acá, el líquido normalmente pasaría, hemos dicho, de cámara posterior a cámara anterior por la pupila. Y el lente está delante de esta, entonces, Pero no acá. o sea, deja normal el paso, pero no lo obstruye. No sé, te estoy preguntando eso. Esta, yo creo. ¿Ah? O sea, ese es mi. Tú me has dicho, a ver, repíteme. Tú me has dicho que al estar. Repíteme. La pupila. Tú has dicho que afectaría el movimiento pupilar. No, es que no, es normal. Ya. Ahora me refiero al drenaje del humor acuoso. O sea, va a pasar hacia adelante, una vez se secrete, pasa hacia adelante a través de la pupila, pero al haber un lente ahí, no va a dificultar o el paso. Entonces, por eso te digo, está bien hasta ahí. Entonces, ¿qué generaría ahí? ¿Cuál sería la complicación? Un glaucoma. Ya. Bien, déjame escuchar a tu compañero. ¿Cómo te llamas? Álvaro, ven. En cámara anterior, a nivel del ángulo Iridocorneal. Ya hemos dicho que no, Álvaro. No está en el ángulo esto. No. ¿Querías explicar algo del ángulo? No. No va. ¿Tú, Machel? Podría ser, doctora, al ser una cámara estrecha, también estaba pensando por ahí. Es que no se lo debieron poner si está en una cámara estrecha. Ponte que sea estrecha y le pongan. ¿Qué le puede causar? Un glaucoma agudo. ¿Con qué mecanismo? Agudo, doctora. ¿Pero cuál es el mecanismo? ¿Cómo? ¿Cómo ocurriría el glaucoma? Por ese tipo de- Ahí ya. Por la...
porque al ver, por- porque no va a haber un buen, ni, o sea, la pupila no puedo poder hacer ni... No, acabamos de decir que la pupila no se afecta. No. ¿Tú querías participar, Stephanie? Iba a decir Victoria que también se produciría un glaucoma, ¿De qué tipo? pero sería más por compresión del iris, por Compresión del iris, no. comprimir. ¿Alguien más? Primero podría generar una especie de atrofia en la zona del enganche del... Sí, eso está muy bien. Una atrofia en la zona de enganche. Y esa atrofia, lo cual esa atrofia causaría una distensión pigmentaria, Muy bien. la cual mancharía, digamos, el humor acuoso, lo haría sucio. No, las células pigmentarias viajan con el humor acuoso Sí, y podrían causar un glaucoma pigmentaria. también, muy bien. Pero lo que estaba diciendo Abril estaba bien. El lente está tapando la pupila. Obviamente que la pupila sigue teniendo movimiento y el humor acuoso podría quedarse obstruido, no pasar a la cámara anterior, eso es lo que tenía que haber dicho. Entonces, en el otro caso, el humor acuoso se forma y se queda como estancado en la cámara posterior, no pasa a la cámara anterior. Y en este caso, el humor acuoso no pasaría a la cámara anterior. Por eso, todas estas cirugías les hacen esto, que es una iridectomía periférica. El lente no cambió su forma, sigue siendo el mismo, solo que le hacen este huequito para evitar ese glaucoma agudo. O sea, la cirugía lleva de por sí el huequito para evitar ese glaucoma agudo, ¿no? Entonces, de todos, Abril, ¿te quieres quedar con 18 en el examen final? ¿En el examen parcial que van a rendir? ¿Sí? No rindes entonces. No. ¿Ya? Queda. Abril, no rindes tanto. Lo que estabas tú diciendo está bastante bueno y también te voy a poner tu punto de práctica hoy día. ¿Cómo te llamas? Rafael Nishiyama. Rafael. Muy bien. ¿Hay otro Rafael? No, ¿no? Sí, hay otros. Ya, Rafael N entonces. ¿O hay otra N? Allá. Ya, entonces Abril 18. Ya está. Entonces, esa es la idea, chicos, que ustedes al prestar atención en clase piensen en qué cosas pueden ocurrir. Lo que dijo él está muy bueno, hay desenganche con el tiempo de las ápticas que están apretando el iris, ocurre la atrofia del iris, no siempre ocurre el glaucoma pigmentario. Si fuera así, entonces no sería bueno este lente, o sea, ya lo sacarían del mercado. Todo lo que ocurre continuamente se retira, porque es más daño que bien. Ahora, lo otro que podría ocurrir, y también está interesante pensarlo, a ver si a alguien se le ocurre, algo más. Que podría... Si me quieres, adherencia entre el iris y la córnea. Del iris y de la córnea, no. No. Pero está bien pensado, pero no. ¿Alguien más? El lente está en cámara anterior, está sujetado al iris, el iris se sigue moviendo, por eso le hacen el huequito para que no se obstruya, no haya glaucoma agudo, pero algo más puede pasar si no tiene una cámara muy amplia. A ver. Podría generar daño en la córnea, en la parte... En el endotelio. En el endotelio. Claro, podría generar, exacto. Podría generar un toque de córnea y un leucoma. ¿No? Bien, Jorge. Ya está. Entonces, todo eso nos imaginamos conociendo la anatomía. Para eso era tan importante que hagan la maqueta y le entiendan, porque si no acá es puro bla bla. ¿Ya? Muy bien, entonces seguimos. Ya. Entonces esta es la miopía, ya sabemos toda la historia de esto, cómo se corrige. Hay miopías y miopías. Entonces, sobre todo en las miopías axiales, vamos a encontrar cambios a nivel de la retina. Entonces, hablamos de baja miopía cuando tienen menos de 3 dioptrías, moderadas entre 3.25 a 6 dioptrías y severas más de 6 hasta 9 dioptrías, y magnas o malignas cuando superan las 9 dioptrías. Entonces, en este caso ya se llama patológica porque el crecimiento normal del ojo está asociado a cambios degenerativos en su estructura, sobre todo a nivel de la retina. Entonces acá tenemos un fondo de ojo de un paciente miope magno, donde tenemos el nervio óptico, las arcadas vasculares superior e inferior, del lado temporal, del lado nasal, bla, 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 y todas estas atrofias que empiezan a aparecer
corioretinales, peripapilares y también, lamentablemente en este caso, con la afección de la mácula. Entonces, una maculopatía miópica con una retina miópica. ¿Ya? Luego tenemos las complicaciones, obviamente, las atrofias corioretinales, la maculopatía miópica, el desprendimiento de retina. Si estas alteraciones de la retina aparecen, estos en el fondo del ojo y estos a nivel de la periferia, cerca de la hora serrata. Entonces, hay miopías que manifiestan esas degeneraciones retinianas a nivel de la hora serrata, como por ejemplo en este caso, donde ya se observa en esta parte superior un desgarro de la retina, y esto que se está viendo más amarillento está sobrelevado, es porque se está disecando la retina, está entrando líquido subretiniano y está ocurriendo un desprendimiento de retina. ¿Ya? Son las complicaciones más graves en los pacientes miopes. Estos estudios obviamente no se pueden hacer con la pupila sin dilatar porque no queremos ver solo el fondo del ojo, queremos ver toda la retina. Tenemos que utilizar la pupila dilatada y la oftalmoscopía indirecta, no la directa como la que les enseñé que ustedes podían manejar. La directa es para ver solo fondo de ojo. Entonces, cuando el paciente empieza a sentir síntomas de fotopsias o miodesopsias, estamos sospechando que está teniendo un desprendimiento de retina. ¿Ya? Sobre todo las fotopsias. ¿Por qué? ¿Por qué fotopsias más importante que miodesopsias? Porque las miodesopsias pueden ser alteraciones degenerativas a nivel del vitrio. Todo degenerativo es un cambio. Entonces el vitrio no es un vitrio lindo, bonito, como lo han descrito ustedes, con tanto de agua, con tanto de colágeno, sino que se empieza como a hacer coagulitos, como que las fibras de colágeno se rompen, y esas fibras que se rompen quedan como imágenes de sombras en el ojo, que pueden ser gusanos, de la araña, mosca, y todo miope la tiene. ¿Cuándo es peligroso? Cuando de la noche a la mañana ve nuevas moscas, nuevas telarañas, porque puede ser que se haya roto un vaso también de la retina y aparezcan nuevas manchas, que no sean solamente el vitrio, degeneraciones vítreas. Pero la luz, o sea, las fotopsias son más urgentes, más importantes, porque si hemos dicho que la retina llega a luz y la transforma en electricidad, si la retina se está jaloneando, aparece como electricidad, como chispas de luz, como rayos, no como imágenes de sombras. Entonces ya decimos, fotopsias es grave, si viene sin migraña, fotopsia sin migraña en un paciente miope, es algo malo en la retina hasta que se demuestre lo contrario. ¿Bien? Ya está. Entonces, ahí me fui. En la hipermetropía. Ya. Entonces, la clasificación, ya tenemos los síntomas, tenemos la clasificación, tenemos cómo se corrige la miopía, nada más. Está bien. ¿Y las complicaciones dónde están? ¿Vimos las complicaciones? Tratamiento. Arriba, donde dice miopía. ¿Dónde? Arriba. Cierto, acá. Ya. Entonces tenemos esto, luego, nada más, eso era. Ahora vamos a ir, podemos avanzar hasta hipermetropía. Estamos bien atrasados nosotros, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo vamos a hacer? Hipermetropía, astigmatismo, presbicia. A ver, yo puedo, no sé si ustedes tienen, algunos creo que se tienen que ir, ¿no? Que va a las 4, ¿no? Tú, ¿quién más se va? ¿También tú? ¿Qué tienes tú? ¿Sobre tu tesis, perdón? Ok, bueno, retírense las que se tengan que retirar. Y como van a tener la clase, después cualquier cosa nos consultan. Pero vamos a avanzar nosotros un poquito. ¿Ya? De una vez, chicos. Chao. Ya, entonces, seguimos. Vamos con la hipermetropía. Al revés, entonces la hipermetropía H52.0 sigue 10. La hipermetropía se presenta cuando... Álvaro, ¿tú a dónde te vas a hacer? Tienes que presentar también tu tesis. A ver si me traen un documento que diga que van a hacer eso. Vayan hoy y un papelito que les firme el profesor, les ponga que ustedes han ido a las 4 de la tarde a presentar su tesis. Por favor. ¿Vale? Ya. ¿Alguien más? No. Ok.
Entonces, hipermetropía se presenta cuando el poder refractivo del ojo es más negativo de lo necesario o su longitud axial es insuficiente y su corrección es con lentes positivas. Entonces, los rayos de luz paralelos que inciden sobre el ojo no pueden ser suficientemente vergidos y enfocan por detrás de la retina. En estos pacientes se presenta una particularidad: el desenfoque retiniano puede ser compensado con el mecanismo de acomodación. Acuérdense que la presbicia se corrige también con lentes positivas. Entonces, en este caso también hay pacientes que mientras tienen buena acomodación, entonces tienen una hipermetropía latente. O sea que aparece porque viene la presbicia. Entonces, de ver perfectamente de lejos, no ven de cerca y ya no ven de lejos. Porque era latente. Su poder de acomodación estaba supliendo lo que le faltaba al poder refractivo. Entonces, en estos pacientes actúa la acomodación. Entonces, es fisiológico, para que sepan, es normal, que nazcan las personas, los niños, el 75% son hipermétropes, o sea, todos tienen ojo pequeño en general, de un más 2,50 o un más 2,75. A medida que progresa su desarrollo, crece el ojo, o sea, se estira el eje anteroposterior y esto puede llegar a desaparecer con el tiempo. O sea, una hipermetropía que nace puede desaparecer en el tiempo, un miope no. Y este problema es el que viene más asociado a las ambliopías y a los estrabismos. Los hipermétropes tienen mayor tendencia a tener estrabismos convergentes y ambliopía. ¿Y por qué pueden tener generalmente ambliopía? ¿A alguien se le ocurre? Ya les dije que era la ambliopía, ¿no? Entonces, ¿por qué puede tener un paciente, puede nacer hipermétrope y desencadenar a la ambliopía? A ver. ¿Aumentan el mecanismo de la acomodación? No. La ambliopía es que no desarrolla la visión. Ay, Entonces, ¿qué piensas? ¿No piensas nada? Ojo perezoso es igual a ambliopía. No te he dicho que busques un sinónimo en internet. Que me digas por qué. No logro desarrollar. Exacto. ¿Por qué? La pregunta. ¿Alguien? Entonces, voy a preguntarle, tú me dices. Luego me dices. Dale. Luego me dices tu nombre. ¿Por qué? Porque como nacen con hipermetropía y luego van creciendo, luego también. Pero la miopía es que no desarrolla visión. Generalmente está relacionada la miopía con la hipermetropía. Más fácil que eso. Más fácil que eso. Tú. Pero no tienes que buscar, sí. Tienes que pensar. Ya han buscado. Doctor, lo que no es que en la hipermetropía entiendo que es porque el ojo está más grande. Claro. Joder, no. Pequeño. Claro que como no se trata de niños más sensibles, se acostumbra al hermano, la hermana, ya que es locuteza que se resuelve, No. Más fácil que eso, chicos. Porque solo un ojo. Porque los miopes ven bien de cerca, ven mal de lejos. Los hipermétropes no ven ni de cerca ni de lejos. ¿Cómo es el mundo de un niño? ¿Cómo es el mundo de un niño? ¿De lejos o de cerca? Claro, estamos con el carrito, la muñeca, le pintan, todo es de cerca, cerca, cerca. El miope recibe estímulo. El hipermétrope no ve de cerca, no recibe el estímulo. Y por eso no desarrolla la visión. ¿Se entiende ahora? Que era más fácil que todo lo que estaba hablando. Ya, ¿tu nombre, hija, cuál era? ¿Vasco qué? Vasco P. ¿Ese es tu nombre? Mi apellido. Me importa muy poco los apellidos. ¿El nombre? Lucero. Lucero menos, ¿ah? Después menos... ¿Qué más te pregunté? Solo a ti, por lo menos te doy una idea. Ya está. Por eso, chicos, es importante entender cómo ve cada tipo de forma de ojo, para entender, y si tú tienes un hijo que es hipermétrope, vas a decir, uy, urgente lo llevo porque este no va a desarrollar visión.
¿Entiendes? Ya, entonces, los síntomas son casi iguales. Cansancio visual por el esfuerzo acomodativo que hace, acuérdense que participa en la acomodación. También cefalea frontal y occipital, bueno, sobre todo la frontal. En este caso también pueden tener el tema de cerrar los de guiñar para ver mala visión en cerca, al compensar la hipermetropía con las dioptrías de acomodación. Porque sabemos que hay unas dioptrías de acomodación que forman parte del músculo, nada que ver con el tamaño del ojo ni con el poder, nada, sino que son dioptrías que están estandarizadas porque nacemos con ese poder y que van bajando con la edad después de los 40. Luego, tendencia a padecer orzuelos y blefaritis, por lo mismo. Hacen un esfuerzo de acomodación, aprietan el ojo para ver, entonces cierran las glándulas de mebomio, la hora no se infecta, orzuelo. Entonces, paciente con orzuelos a repetición, hay que ver si está viendo bien. A veces le dan solo cremita, momentito y no miran cómo ve el paciente. ¿Ya? En cuanto a la clasificación, acá. Entonces, hipermetropía, generalmente axial, ojos pequeños, la imagen se forma por detrás, se ven claramente los objetos lejanos, dice acá, siempre y cuando no tengan tantas dioptrías en su error refractivo. Si tiene una hipermetropía de 5, 6, o sea que no le va a alcanzar su poder acomodativo para ver a la distancia. Pero sobre todo tiene mala visión cercana. ¿Bien? Por eso la relación con la ambliopía. En cuanto a su clasificación, pueden ser simples o primarias, que son ojos aparentemente sanos. Tenemos las axiales, igual que en las miopes, donde el ojo es de menor tamaño, la longitud antero-posterior. Y las refractivas, cuando la luz que entra al ojo forma mal su imagen. Están las refractivas de índice, de curvatura y posición. Las de índice, donde uno o más medios tienen un índice de refracción anormal. Por ejemplo, la córnea plana. ¿Se acuerdan de la córnea en cono, que aumentaba la miopía? Bueno, acá la plana te vuelve hipermétrope. Por ejemplo, acá tenemos una dislocación del cristalino, un cristalino con catarata que está subluxado, así se llama, subluxado, y cambia su índice de refracción. Entonces, tenemos esas serían las posicionales, ¿no? Porque el cristalino puede estar un poco más adelante, un poco más atrás, y eso es muy importante para las dioptrías del ojo. La buena posición del cristalino, que esté en su sitio, cambia completamente la medida del ojo. Por ejemplo, si se ha operado de catarata y por AB se le ha movido el lente intraocular, también cambia su medida que tú calculaste antes de operarlo. Y luego tenemos las patológicas, congénitas o adquiridas, donde hay, por ejemplo, deformacionales, un diámetro axial patológicamente menor. Entonces ahí hablábamos del microftalmos. ¿Ustedes se acuerdan que les mostré cuando empezamos la clase, la materia, que había gente que nacía con ojos muy pequeñitos? Bueno, eso era el microftalmo, obvio va a tener mucha hipermetropía. Tumores también pueden cambiar esa medida. La de curvatura, bueno, la curva plana, la de índice también puede ocurrir en cambios metabólicos por aumento en el índice de refracción del humor vítreo o disminución del índice de refracción en el humor vítreo, que también se puede relacionar generalmente con los pacientes que usan corticoides o que tienen diabetes. Y también en los afáquicos. Obviamente, si hemos dicho que el cristalino tiene 20 dioptrías, entonces un afáquico ya tiene esa medida de por sí. Y después también hay una clasificación clínica que es según el esfuerzo acomodativo. O sea, ya participa acá la acomodación. Las latentes son las que les dije que el paciente aparentemente ve bien toda la vida de lejos, viene la presbicia y ya no ve ni de lejos ni de cerca, y tienen bastantes dolores de cabeza por el esfuerzo visual que están haciendo. Eso se llama astenopía. Entonces, astenopía es el cansancio visual por el sobreesfuerzo que hacen para poder ver mejor. Y después está la manifiesta y la total o completa, que es la suma de la latente con la manifiesta. Luego tenemos, bueno, esto es como mucho para ustedes, suficiente que sepan que existen esas formas de hipermetropías, que puede ser por las formas que tiene prácticamente los índices de refracción de la córnea, del cristalino, bla, 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 la posición que lo tenga. Tenemos la clasificación clínica, que básicamente nos habla de que puede ser latente, manifiesta o total,
que generalmente se va dando con el tema de la pérdida de la fuerza acomodativa que va teniendo el ojo, que va perdiendo el ojo. ¿Cuáles son las complicaciones? Si hemos dicho que en las miopes tenemos glaucomas, glaucomas crónicos de ángulo abierto, porque son ojos grandes con cámaras amplias, cámaras interiores amplias. En los ojos pequeños vamos a tener ya también al revés, o ángulos muy estrechos y glaucomas agudos por giro angular. Estrabismo también les dije que es una de las complicaciones que suelen tener estos niños. Tratamiento, lo mismo que en la de la miopía, lentes, pero en este caso positivos o plus. Los otros son negativos. Bien, clasificación clínica y listo con hiper. Vámonos con astigmatismo. H52.2, A significa sin y estigma sin punto. Por eso les decía que en este caso hay dos puntos. Entonces en este caso los rayos de luz procedentes de un objeto situado en el infinito al ingresar al ojo con astigmatismo convergen en dos puntos focales. Uno correspondiente al meridiano de mayor potencia o más curvo, o meridiano de máxima, y otro perpendicular al primero correspondiente al meridiano de mínima o de menor potencia, que es lo que medimos también cuando tomamos las CAS en el consultorio, la queratometría, meridiano de mayor potencia y de menor potencia. Se corrige con lentes cilíndricas, ya no esféricas, o esferocilíndricas también puede ocurrir, que tienen poder solo en un eje de manera de juntar las dos imágenes. Entonces el astigmatismo, acá tenemos los rayos, se forman por ejemplo dos focos, uno por delante y otro por detrás, no llegan al mismo foco, por eso los cilindros tienen unas rayitas que en el eje donde se une la imagen, ese es el eje que tiene que mandarse a hacer su lente, corregir digamos con lente de contacto tórico. Todo lo que es astigmatismo es más complejo en cuanto a la corrección, es más caro en cuanto a mandarse a hacer los lentes, y también es más caro en todo sentido, o sea, lente de contacto tórico, anteojos también son más caros. Generalmente si no los fabrican bien, el paciente no ve bien, o sea, hay una diferencia de que si cambia, digamos, no es lo mismo que yo vea bien con 1 de dioptría en 0 grados, a que ese 1 me lo hayan fabricado en 10 grados. Sigue siendo 1, pero el eje que yo veo que se une en mi imagen en el cerebro no es la misma y tengo problemas, me mareo, no veo bien, etc. No es lo mismo que una esfera que es sencilla. ¿Bien? Entonces la fabricación también es importante. Entonces en el astigmatismo leve puede haber síntomas o pasar asintomático, como les dije, puede no sentir tanto la dificultad. Después ya empiezan los astigmatismos mayores, donde ya empiezan a guiñar el ojo, a torcer la cabeza, todo ello moviendo el eje de su visión. Es como que ellos mismos buscan, levantan el mentón, etc. Y entonces eso se llama astenopía acomodativa por el esfuerzo visual que hacen. También suelen tener estos pacientes, no sé por qué, son los que más se frotan, ¿no? Los que tienen astigmatismos altos suelen ser los que más se frotan y suelen ser también los que tienen más probabilidad de tener queratocono, por los pelos en la córnea. Entonces, en este caso las clasificaciones son simples, compuestas, mixto, celular. O sea, todo un tema que no me interesa que lo sepan, pero se pueden combinar, cualquier cosa. Tenemos entonces acá cómo llega la imagen, o sea, no llega exacta y llega en dos focos, uno puede ser por delante, otro por detrás. ¿Cómo ve un paciente en general? Un paciente con astigmatismo miópico, un paciente con astigmatismo hipermetrópico. ¿Sí? Estos son los ejes que le decimos, es como un reloj. Acá, en la córnea se apuntan, digamos, el ojo se lo pone como en 180 grados, y en qué eje el paciente se le forma una sola imagen, se anota. Y ¿qué más? Bueno, puede ser según la parte del ojo que lo produce, puede ser corneal, puede ser por cristalino, puede ser por retina, puede ser directo con la regla o indirecto. Es todo un show de formas de astigmatismo que nos interesa. Los tratamientos son los mismos que en todos los tipos de ametropías, pero en este caso utilizamos cilindros, positivos o negativos. En el Perú solamente fabrican cilindros negativos, pero es una cuestión matemática. Digamos, si un paciente ve bien con un cilindro positivo en 90, el positivo en 90, el negativo va a ser en 0. Se corre, digamos, solamente el eje. Y se puede corregir también con lentes de contacto, tóricos se llama en este caso, cilindros en el caso del anteojo,
y también con lentes multifocales, que para que tengan una idea cómo se fabrica un lente multifocal, se fabrica un mismo lente, una misma luna, diferentes distancias de visión, de lejos, de intermedia y de cerca. Entonces, en el astigmatismo, como les dije, no ayuda ni de lejos ni de cerca, se ve mal siempre, entonces siempre hay que corregirla, aunque sea presbita, aunque sea joven el paciente. También se puede corregir con esos lentes intraoculares multifocales, pero de tipo tórico, que también tiene su rayita donde tú tienes que colocarla en el eje donde va a ver el paciente. ¿Bien? Entonces, hay muchas formas de corregir, igual que cualquier ametropía. Y por último, la presbicia. Entonces, la presbicia está dentro de estos temas, pero parece que es algo fisiológico, que todos lo vamos a tener. Es la pérdida de la capacidad de acomodar a la distancia progresivamente a partir de los 40-45. Generalmente en gente de raza blanca empieza más jóvenes y acá empieza bastante más tarde, tipo 46, 48 años. Obviamente que va avanzando con el tiempo. Acuérdense que la presbicia son pérdida de la fuerza de acomodación y no de la visión. O sea, fuerza para acercar las cosas. Entonces, cuando ya ha perdido completamente su poder de acomodación, pues el paciente está así, ¿no? Con la mano y ya no ve más. Ahí es que se recetan los lentes, que también son... bueno, primero la clínica. Van alejando el plano de lectura, van alejándolo, dificultan cada vez más, fruncen también la vista, empiezan a tener también astenopía, o sea, cansancio visual, dolor de cabeza por esfuerzo visual, y también ese retraso en el reenfoque. O sea, te dicen, ¿no? Estoy leyendo y si leo 2, 3, 4 páginas voy bien, pero cuando miro la tele ya no veo nada. Hasta que recién se acomoda, es como que lento la reacomodación de la fuerza que hace el músculo ciliar. ¿Se entiende? Como que se contracturaba o bien para cerca o bien para lejos. Y esto se corrige tan mejor, como les dije, con lentes bifocales, que son 2 focos de distancia lejos-cerca, y multifocales, lejos, intermedio y cerca, que se los acabo de mostrar recién. Entonces, eso se llama forma aérea de corregir con lentes aéreos. Y también lo mejor de lo mejor que corrige la presbicia es los lentes intraoculares multifocales, ¿no? Que están fabricados para, así como circulitos, para visión cercana, intermedia y lejana. Claro que hay diferentes tipos de lentes, se llaman hoy por hoy progresivos o trifocales, y tienes que preguntar mucho al paciente cuál es la prioridad que tiene, o sea, es más su visión lejana, más su visión intermedia o más su visión cercana, porque algunos son muy buenos para lejos e intermedia y no para cerca, otros son mejores para cerca y no para lejos, y así, ¿no? Entonces, eso es básicamente todo. Entonces, acuérdense que esto es pérdida de elasticidad del cristalino asociado al debilitamiento del músculo ciliar. ¿Ya? ¿Todo clarísimo? Espectacular. ¿Y qué más? Hoy está esto. Ay. No, ya lo vimos, ¿no? Sí, vimos todo. Ya está. Entonces, esto aquí. Eso es todo, chicos, de óptica refracción. ¿Alguna pregunta? Doctora, si tengo miopía y astigmatismo al mismo tiempo, ¿me conviene a tatuarme si quisiera? Si tienes miopía y astigmatismo, yo lo primero que te preguntaría es ¿para qué? Contesta. ¿Cómo para qué? ¿Por qué te quieres tatuar? Ya, es que como estábamos viendo del tratamiento, si más adelante quisiera no usar... ¿Tienes miopía y astigmatismo? No ¿Te quieres usar. tatuar? Ajá. Ya. La respuesta tendría que ser porque no me gusta usar anteojos. Ya, Si porque... tú me contestas porque quiero ver mejor, te digo no te conviene. Si tú me contestas, ¿qué más? No sé qué más me puede porque ya no quisiera usar los lentes de contacto y ya... No quisieras usar lentes de contacto. Ajá. Y usas lentes de contacto. Ajá. No quieres usar lentes de contacto, Ajá. quieres ver si te puedes operar. La segunda pregunta es, ¿qué edad tienes? ¿Menos de 40? Sí, 33 por ahí, 33. si tuviera. Ajá. Y si tú te operas la miopía y te dejas en cero la miopía, ¿qué va a ocurrir a los 40? Si no eres miope. Habla bien. La ¿qué? presbicia. La presbicia. O sea, tú vas a disfrutar tu operación solo 7 años. Porque a los 40 no vas a poder leer. Entonces vas a ser presbita como la gente de métrope. Solo los miopes, después de los 40, se quitan el anteojo para ver de cerca. Los hipermétropes, después de los 40, usan para lejos y para cerca.
Los miopes usaban de lejos, ahora se quitan para leer. Y los hemétropes veían bien de lejos y después de los 40 solo necesitan para leer. Entonces, no sé si te conviene. Mucho depende a qué te dedicas, cuál es tu prioridad, la elección lejana. Si eres conductor de camión, pues nada, opérate. Pero si eres una persona que constantemente necesita ver bien de cerca también, no te conviene. A esa edad no te conviene. Yo hubiera superado a los 19, 20, y vas a disfrutar tu operación 20 años. Pero 7, no. Yo esperaría y me pondría un lente intraocular que no te deje el ojo seco y que te puede corregir ¿qué? Multifocal. Tanto la miopía, ¿Qué más? el astigmatismo, ¿Qué más? la presbicia. Exacto. ¿Me entiendes? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta más? Los que se frotan los ojos pueden tener queratocono. ¿Qué, Jorge? ¿Cuál convendría en el caso del uso de, o bueno, más que todo, o sea, entre un lente y uno aéreo? Un interocular, o bueno, y uno normal para... ¿Te convendría? Depende mucho, ¿para qué? O sea, si eres feliz con el anteojo y no te molesta, el anteojo. En general para, dependiendo si tiene miopía, o si tiene combinados. Es que ahora se corrige todo con intraocular. Todo. O sea, ¿qué te conviene? A la larga, el intraocular, obviamente. Pero después de los 50. El intraocular pseudofágico. El fágico a cualquier edad. Bien. ¿Ahora sí? Sí. ¿Alguien más que se quiera operar? Aparte de la nariz, el ojo. Ahora viene la camada de ojos. Venga, terminan así con nariz nueva, ojo nuevo. Entonces, hay que saber, chicos, varias situaciones. O sea, particularmente yo, primero para que pienses en operarte con tatuaje, que es el así, primero tú tienes que tener estabilidad refractiva. Eso significa que tu medida no cambia en nada en años, por lo menos un año, a partir de los 21 años. Pero hay gente que elige carreras que no les permiten usar anteojos, que no es que quieran operarse. Pero, por ejemplo, para entrar a la policía, no les dejan entrar con anteojos ni lente de contacto, ¿no? Entonces los pobres, desesperados, se operan. No esperan nada. De hecho, ni sabían que necesitaban anteojo. Le dijeron, mira, tienes miopía de 2, no ves más que 20/400. Obvio que no vas a entrar a la policía así. Opérate ya. Y como es rapidísima la operación, se operan ya, sin hacerse muchos estudios, mucha cuestión, y terminan a la larga, dicen ellos, que les ha vuelto la medida. Y no es por eso, sino que muchas veces no está estable en tiempo. No han tenido evaluaciones que diga, usas los lentes, todo el tiempo tienes que ver bien, no te frotes, mira a lo lejos, todo esto hace que no la miopía, ¿no? La hipermetropía en realidad, nada, no hay nada que haga que empeore, es como que tienes que esperar, porque si el ojo va creciendo, va bajando esa medida y no vuelve más, el hipermetro. Y el astigmatismo es igual que el miope. Si no ve bien, se aprieta el ojo para ver, si se frota, aumenta, cambia, ¿no? Entonces, lo que hacer, estamos hablando de formas de ojo que generan que la imagen no llegue bien a la retina, que se corrigen de diferentes maneras, que sí hay formas que pueden seguir cambiando, y ahí hablamos de enfermedades. Y si tienes esas formas de ojo que están cambiando, obviamente, tienes sobre todo el miope, que puede llevar a ser miopías malignas, llevar tus controles de retina. De retina, siempre atento a los signos de alarma y nunca frotarse. Por lo mismo, o sea, tienen ojos grandes, el vitrio es blando, se frotan, el ojo se comprime, se descomprime y se desprende la retina. En ojos con retinas delgadas, más rápido que un ojo hemétrope. ¿Bien? ¿Está bien? Entonces, nada, terminamos la clase de hoy, se la paso a Stephanie para que la tenga. Y nos queda ver ojo seco y ojo rojo, ¿no? ¿Y cuántas clases nos faltan? Una.
Entonces la próxima vemos ojo seco y ojo. ¿Ya?